Hola, hola. Bienvenidos a este cuarto episodio de la segunda temporada de tu podcast Apaga y Vuelve a Encender, un espacio para lo humano en la tecnología. Como recuerdan, esta temporada estamos hablando sobre o por el mes de la encriptación y la seguridad digital en Latinoamérica. Este espacio es traído a ustedes gracias al Centro Latinoamericano de Investigaciones sobre Internet. Y el día de hoy nos acompaña aquí en cabina la profesora Ervis González. Ella es profesora universitaria de Derecho en distintas universidades de acá del centro del país y seguramente otros estudios que no son solamente para abogados. Y el día de hoy vamos a estar conversando como profesora dentro del aula cómo hace para evitar o mitigar los riesgos digitales. El episodio 4, el episodio del día de hoy, se denomina Encriptando el aula, educación digital para la educación universitaria. Doctora Ervis, ¿cómo está? Buenos días, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, José Luis, Carly, a todo el equipo y a Click Internet por esta oportunidad. Profe, queríamos empezar un poco preguntándole cuál ha sido su experiencia con el uso de herramientas digitales, como para empezar con el diagnóstico, dentro del aula, como profesora. ¿Qué utiliza usted? ¿Utiliza WhatsApp? ¿Utiliza Telegram? ¿Mensajes de texto? ¿Cómo se comunica con sus alumnos? Bueno, yo quisiera hacer como un planteamiento general primero, decir que generalmente los estudios en Derecho aquí en el estado Carabobo y tradicionalmente en el país han sido presenciales, ¿no? Realmente las herramientas tecnológicas comenzaron a incorporarse a partir de 2010 y eso con el uso de un sistema digitalizado donde se cargaban notas y estas cosas. Entonces, de verdad que mi aproximación comienza aproximadamente en el año 2019 con un diplomado en Derechos Humanos que se impartía a través de la Red Universitaria por los Derechos Humanos, y allí pues las clases sí eran pregrabadas. Eran clases pregrabadas y me llamaba mucho la atención todos esos formatos, porque si la pantalla verde, la pantalla no sé qué más, y entonces realmente era muy interesante esas clases pregrabadas, y luego se colgaban en lo que era la plataforma digital y los estudiantes veían las clases pregrabadas e interactuaban. Mira, yo estoy acordándome que creo que la primera vez que interactué fue en la Universidad Católica Andrés Bello. Cursé estudios de diplomado en Derechos Humanos y las clases eran semipresenciales. Había una semana de clases presencial y luego unos 5 o 6 meses que se realizaban online. Por cierto, que estaba conectado ese diplomado con varias universidades de Latinoamérica, y posteriormente ya la última semana final sí era presencial. Fue mi acercamiento. Estamos hablando del año 2010. Claro, Sí. profe, me voy a permitir un coloquialismo. No Ajá. se me adelante, pero tampoco se me atrase. Ok, muy Yo bien. estoy hablando, ¿cuántos años tiene usted dando clases? 30 años aproximadamente, 30 años. sí, En quizás 30 más. años, Ajá. evidentemente, al principio no existía No. WhatsApp, Instagram, nada No, de esto. no. ¿Cómo era la tecnología en ese momento? ¿Qué usábamos? ¿Usted daba su número telefónico? No, realmente no. El número telefónico nunca se daba. Ok. No, ¿Cómo no. se manejaba con ese aspecto con los estudiantes para Bien, mira, comunicarse? gracias a Dios, cuando comencé todavía ni siquiera existía el correo electrónico. Imagínate, Con ajá, eso te digo todo. Exacto. Cuando comencé en los 90, pues sencillamente era pues que el alumno te abordara al salir de clase, dentro de la clase o fuera de la clase, al entrar con sus inquietudes, con sus preguntas, y uno trataba de darle respuesta a todas esas inquietudes que tenían los En estudiantes. ese momento ya No había hubo ninguna, algún sí. tipo de incidente de seguridad. Con esto me refiero, algún alumno consiguió su número y la llamó a medianoche para molestar porque le pusieron puntico. Bueno, esos incidentes siempre ocurrieron, ¿no? Exacto. Pero no porque, vamos a estar claros, porque buscaran el número de teléfono y trataran de abordarme por allí, sino que fundamentalmente pues uno se lo daba al delegado, que Ok. siempre existía, y el Exacto. delegado pues se lo daba, y entonces uno, bueno, ¿y quién te dio mi número? No, me lo dio porque yo le planteé la urgencia. Y sí, pues en alguna que otra oportunidad los estudiantes se alejaban un poco de la ética y te hacían unas propuestas indecorosas. Ah, mire, estudiantes de derecho tenía que ser, Pero ¿no? básicamente no eran de índole
vamos a decir que eran más que todo materiales, te hacían propuestas. En alguna oportunidad hasta una casa me ofrecieron, imagínate tú. ¿Por una materia? Por una materia. ¿Cuántas casas tiene el día de hoy, profesora? Cuénteme la verdad. ¿Cuántas casas le han dado? No, para nada. La única casa que tengo, bueno, realmente está la de mis padres, que obviamente es herencia, y está mi casa que me la he ganado con mucho esfuerzo. Bueno, sí. Otros tendremos casas en su lugar. Totalmente. Tengo que darle muchas gracias, de verdad, a Dios, porque ha sido muy generoso conmigo y de verdad que he podido adquirir mis propios bienes con mi esfuerzo y con mi dedicación. ¿Cómo hacía ya en ese momento, todavía estamos históricamente allí, para mitigar esto? Porque esto es un riesgo igual de seguridad, digamos, de privacidad. ¿Cómo hacía, más allá de intentar darle nada más el número al delegado, para que no la fastidiaran? Sí, no, con eso, luego de estos incidentes que fueron básicamente en los 90, después de estos incidentes, cuando se le daba el número a un delegado, yo le decía, si das el número ya sabes que eso tiene consecuencias. Algo así como que sin amenazar, pero diciéndole, mira, no lo puedes hacer. Pero poniendo un límite. Sí, poniendo un límite, y entonces el delegado se cuidaba muchísimo. Cuando lo iba a dar, me llamaba, me decía, mire, fulano, pregúntale ¿por qué? Porque había problemas con eso, ¿no? Había problemas en la universidad venezolana, pues, y yo me imagino que a nivel mundial siempre ha tenido esa, vamos a decir, no son fallas, pero debilidades. Eso es, debilidades, porque hay estudiantes, acuérdate que la formación es de hogar. Hay estudiantes que no traen esa formación de hogar, entonces así como son en su hogar, eso es lo que llevan a la universidad. Pero fíjense que ya empezamos con las medidas de protección. O sea, usted fue quizás un poco ingenuo al principio, daba el número, pasaron estas cosas y mira, mosca. No, exacto. Porque si vuelve a pasar, va a haber delicado. Entonces, de hecho, hubo un momento en que después de eso, que ya no daba el número, pues, no, el que me quiera contactar aquí, etcétera, pero no, la comunicación no fluye de esa manera y hay veces que todos tenemos problemas. ¿Usted tuvo el famoso PIN? ¿Te acuerdas cuando el BlackBerry no tuvo PIN? Para nada, no. Entonces llegamos un poquito ya más bien. El PIN de BlackBerry, el de BlackBerry, claro, sí. Ajá, sí lo daba o tampoco? No, tampoco, y lo usé muy poco. Sí, lo usé muy poco, sí. Entonces, bueno, ya llegamos un poquito hoy en día a las redes sociales. Me imagino que tiene Instagram, tiene bueno, Twitter. Mira, a las redes sociales llegué temprano. Nos dieron unos cursos trabajando como docente, y allí me abrieron mi correo electrónico Hotmail, que es el que todavía mantengo, pero ya de naturaleza privada, porque te imaginarás que casi todo llega allí, porque fue el primero. Luego vinieron los demás correos electrónicos, ¿no? Pero luego que hicimos estos cursos sobre el acceso a Internet, Word, Excel y todas estas cosas, yo llevé la idea a mi familia y mi familia montó un cyber. Usted fue la precursora de esta idea. Sí. Mira, este es el negocio del futuro. Yo le dije a mi hermano, que es ingeniero eléctrico, y le dije, mira, esta es una idea bien interesante y este es el futuro. Y entonces, bueno, montamos un cyber y lo manejaba, era un cyber familiar, lo manejaba la familia. Y fíjate, un cyber familiar, muy buen negocio. ¿Cómo hacían para que eso no fuera un riesgo? ¿Era la misma conexión de la casa? Era un riesgo. Aprendí muchísimo también en el cyber. Se le empezaron a bajar protectores. Exactamente, sobre todo para evitar que los niños tuvieran acceso algún tipo de páginas no correctas, indebidas. ¿Tuvieron ese tipo de casos? Sí, tuvimos, no niños, pero sí adolescentes, que sabíamos que eran menores de edad, y cuando detectamos, en realidad lo detectó mi papá, que era el que monitoreaba todo lo... Y era un señor bastante mayor, pero muy correcto, y entonces dijo, esto hay que... Inmediatamente le mandaba a pagar el equipo, ¿no? Pero había que evitarlo. Entonces, gracias a Dios ya empezaron los programas. Había personas que bajaban virus, sencillamente para hacerte daño, porque, por ejemplo, se les apagaba el equipo a cierta hora, funcionaba hasta las 9 de la noche, y si se les apagaba se molestaban y bajaban virus, dañaban el equipo. Allí tuvimos muchísimos incidentes y aprendimos bastante, todos bastante. ¿Y de allí qué se pudo llevar para el aula? O sea, ¿qué aprendió en el cyber que recibiera en el salón de clase? Mira, yo me lo llevé al aula, me lo llevé al trabajo administrativo de la universidad, me lo llevé a todas partes. De verdad que a mí me parece que ese fue un mundo increíble. Te puedo decir que, por ejemplo, se diseñaba todo.
Si por ejemplo, el salón en el salón el correo electrónico fue lo principal, lo más importante, ¿no? Pero si el salón electrónico tenía, por ejemplo, alguna presentación, alguna cuestión, les diseñaba desde la invitación que se iba a hacer a los demás profesores. Empecé a diseñar muchísimo. ¿Hace diseño gráfico? Sí, más o visual? menos, sí, Okay. todavía, sí. Okay. Lo que pasa es que, claro, ha avanzado. En aquel momento era un programa que se llamaba Corel. Ah, pero manejó Corel. Sí, A nivel, sí, otra sí. palabra. Manejé Corel, entonces, bueno, el Corel fue avanzando. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y no sé en qué momento me quedé en el Corel, pero hasta allí llegué. Ahora es Canva, me gusta más Canva. Ah, pero se ha modernizado, profe. Estoy haciendo publicidad, ¿verdad? Perdón. Sí, mire, las marcas que nos están patrocinando no incluyen a Canva. Oye, perdón. Sí, me gusta mucho la tecnología, pues que la aprendimos todos en conjunto en mi familia. Ok, Sí. ok. Sí. Y ha tenido, volviendo un poco ya al tema del aula, ya un poquito más hacia el presente, algún tema de un alumno que le haya dicho, por ejemplo, profe, me hackearon el WhatsApp y no pude entrar, o se me fue la conexión y no pude hacer el examen online. Me pasaba mucho, sí, alguna vez, les tengo que explicar cuando comenzó las clases online, Okay. que eso fue durante la pandemia ya. Me pasó con estudiantes, vamos a decir, apartados también de la ética, que por ejemplo se inscribieron en aquel momento. El Google Classroom no era académico. Okay. Nosotros Okay. comenzamos con un Google Classroom. Bueno, realmente ya yo venía con una experiencia, era de Zoom, porque como te explico, en la ONG utilizábamos era Zoom, y venía de una experiencia con la plataforma tecnológica de la red UNI, pero pues la universidad pues sugirió como herramienta el Google Classroom. Pero en aquel momento el Google Classroom, el estudiante empleaba cualquier correo. Por ejemplo, el vago de la calle @gmail.com. Eso realmente uno no sabía si era el estudiante como tal o si era otra persona. ¿Y usted nunca veía a los alumnos cuando porque yo, era pandemia? Exactamente, cuando yo, porque en aquel momento uno enviaba el enlace para que ellos se conectaran. Cuando comencé a ver esta cantidad de correos, le dije, no, un momentico, vamos a crear correos con nombres decentes, porque yo no sé en definitiva si ese correo te pertenece o no te pertenece, ¿no? Okay. En este cambiar de correo, en un grupo, en alguna oportunidad, estamos hablando de 2020, ya con correos, con nombres. Sin embargo, vi que una señora se inscribió, se registró 2 veces. Pero me di cuenta fue en el momento del examen. O sea, se registró 2 veces, ella estaba, pero tenía 2 correos. Estamos hablando de Google Classroom, todavía no era académico. Y entonces yo la llamo en pleno examen y le digo, ¿usted por qué tiene 2 correos? Usted se había registrado, era con este correo, y ahora usted tiene otro correo. Ella no sabía que yo tenía toda esta experiencia tecnológica, ¿no? Claro. Pensó que le iba a agarrar la ignorancia. Exactamente, ni lo iba a decir, obviamente. Entonces, ella me dice, no, este es el correo de un cuñado. Muy bien. O sea, me imagino que el cuñado era abogado y que, bueno, que Dios me perdone, no quiero jugar, pero, o sea, eso daba pie para muchas lucubraciones, es decir, Claro. para muchas expectativas que era lo que estaba pasando allí. Y le dije, bueno, inmediatamente tu examen está eliminado. Está eliminado porque debiste hacerlo con el correo inicial. Se presentaba muchísimo. Esto lo comentábamos los profesores y decían, sí, a mí se me inscribió con este correo, con un correo que no se sabía ni siquiera quién era. Okay. La universidad lo detectó, afortunadamente, y entonces se incorporó en el sistema Google Classroom académico. Okay. Y la universidad creaba el correo. Había un control. Al crear el correo ya la universidad tenía el control. Entonces así fue que se logró el control, porque si no era, salvo mi caso, pero era muy difícil que los profesores que estaban nuevos en la tecnología, que no venían de los 90 ni nada por el estilo, entonces que era muy difícil que los profesores detectaran estas cosas. Y pero fíjense algo, profe. Usted obviamente tuvo toda esta experiencia. Sí. Y entiendo que quizás para la pandemia, gracias a Dios, no lo afectó a usted ni a su familia, pero la agarró preparada. Sí. Tecnológicamente no fue traumático No. para usted todo este tema de adaptarse como quizás para otros, ¿sí? Usted ha tenido la experiencia de tener cargos administrativos, cargos de dirección. Sí. ¿Cómo ha sido, ya no tanto ahora como profesora, sino como directora, directiva,
esta experiencia tecnológica con los otros profesores? ¿Los tuvo que ayudar? Muchísimo. ¿Los tuvo que acompañar? Muchísimo, ¿Cómo hizo? muchísimo. Mira, cuando comienzan las clases a distancia, lo primero que hice fue a través de un profesor, vamos a darles unos cursos, unos talleres a los docentes. Okay. Pero los docentes entraron por cumplir un requisito y realmente no... ¿Era obligatorio para los docentes? Sí, era, vamos a decir, debía ser obligatorio, pero tampoco podemos, forzarlos a realizar, y más si, mira que en este momento te estaba en la fiscalía, mira que en este momento, y uno entiende esas cuestiones, ¿no? Aun cuando también se estaba trabajando de manera, vamos a decir, a distancia. Entonces, los profesores, algunos captaron ciertas ideas, pero la mayoría no. Hubo profesores muy avanzados también que inmediatamente se incorporaron, y otros sencillamente se apoyaron en otros. Okay. A mí particularmente yo tenía que hacerle, vamos a decirle, la clase Classroom, se la hacía a muchos docentes. Básicamente a muchos docentes le hacía el formato Classroom, le hacía esto, la cuestión, en fin, todo eso. O sea que realmente fue un proceso complejo. Gracias a Dios la universidad para ese momento, por lo menos la facultad, ya tenía los programas, por decirlo de alguna forma, digitalizados. Entonces había docentes que tenían toda la vida en la universidad mucho antes de que yo llegara y que estaban dando la materia y que me pidieron el programa. Claro, porque estaba digitalizado, era como sí, no la chuleta, exactamente, me decían, ¿lo tienes digitalizado? Sí. Bueno, pero me lo pueden enviar. Okay. Entonces se lo enviaba digitalizado. Y bueno, tuvimos que hacer muchas cosas realmente, sí. Obviamente usted siempre estuvo en facultades de Derecho, pero dentro de la Facultad de Derecho ¿han habido profesores que no sean abogados? Sí, claro. ¿Y son distintos a los, o sea, les cuesta más, les cuesta menos todo este tema tecnológico? Mira, por ejemplo, el licenciado en educación, que tenemos materias, por ejemplo, desarrollo de habilidades del pensamiento, y estas materias que generalmente son impartidas por un educador, sí es más proclive a la tecnología. Yo encontraba mayor renuencia, o sea, eran más renuentes los docentes que habían impartido clases toda la vida de manera presencial, y todavía hoy se arrastra esa idea de que se pierde calidad con la educación online. De hecho, hay profesores que por favor volvamos al aula para hacer los exámenes presenciales. Y yo le decía, pero a mí me parece que lo mejor del mundo es hacer un examen con la tecnología online, porque tú lo programas, tú estás haciendo otra cosa y el estudiante está haciendo el examen. Yo lo veía de esa forma. Claro. No, pero no se te copian, ¿no? No, yo lo diseño de una forma que es muy difícil que el estudiante, porque eran exámenes que se convertían en una especie de talleres. Donde se abordaba casos específicos que no estaban en ninguna parte y donde el estudiante tenía que colocar allí todas las herramientas. Pero ciertamente no ha tenido ese tipo de casos de riesgo donde los estudiantes sospechosamente salen bien. Sí, hubo plagio en varias oportunidades. Inmediatamente uno lo detecta, respuestas que eran iguales, inmediatamente al detectarlo. Yo creo que en este proceso el docente tiene que estar muy seguro y revisar constantemente. Es un proceso que implica una comunicación frecuente entre el docente y el estudiante, y conocer a sus estudiantes, ¿no? Sí, en alguna oportunidad hay buenos alumnos, ¿no? Que era bueno que le había dado, porque según lo que ellos decían le daba cuestión con otro grupo, que no sé qué más. Y bueno, lamentablemente ellos estaban aplazados, pues. Tanto el que había ofrecido generosamente sus respuestas como el que la había percibido. Entonces no lo volvían a hacer, pedían muchas disculpas. Hubo una oportunidad en que una muchacha me dijo, usted me ha enseñado muchísimo. Me pasaba también con los trabajos de grado. Cuando lo estaban enviando online, plagio completamente. Y recuerdo una persona que la primera vez le hice tantas correcciones y le resalté todo lo que estaba copiado textualmente, porque la idea era enseñar. Yo critico mucho ese tipo de docente que inmediatamente dice, hay un plagio y no lo voy a revisar. No, tú estás formando. ¿Pero usted recibió entrenamiento en algún momento para detectar el plagio? Sí, bueno, es que lo sabía ya, porque ya lo veníamos trabajando, como te digo, ya nosotros
sabíamos de estas herramientas, de cómo se hace. Utiliza herramientas para detectar el plagio. Bueno, generalmente tú copias una frase Ujú. y lo pegas en el buscador y ya. Entonces te sale el trabajo completo. No es tan complicado, No, sencillo. para nada, para nada. Sé que hay programas que lo detectan, Ok, pero realmente yo lo hacía de esa manera. ok. Yo decía, pero ya va, esto no tiene sentido. Aquí hay un párrafo que no tiene sentido con el otro. Esto está cortado y pegado. Agarraba el párrafo, lo llevaba y ya se veía y salía ese. Y eso salía en varias partes de... O sea, estaba realmente, súper sí, plagiado, sí, requete súper. plagiado. Sí, sí. Ya pasamos la pandemia, gracias a Dios, Sí. hace 2 años y tanto. Obviamente, yo creo que nada va a ser igual No, ante la no, pandemia. No. Todos aprendimos algunas cosas, bueno, lamentamos seguramente otras, pero hoy estamos donde estamos. ¿Cómo es hoy en día dar clases para Erwin? O sea, ¿qué herramientas digitales usa? ¿Qué herramientas? ¿Usa Telegram, usa No, WhatsApp? sí. ¿Usa todavía aula virtual? ¿Cómo es dar clases No, para no, definitivamente me gusta el sistema mixto, la modalidad mixta. Me parece que hasta los momentos, para mí, este es mi criterio, de verdad que la modalidad mixta te permite primero conocer cara a cara a los estudiantes, porque hay veces que las fotografías que te colocan allí distan mucho de lo que es en realidad, ¿no? Sobre todo me pasa como me pasó con alumnos del doctorado o de posgrado, donde había una fotografía de cuando tú estabas muy joven y cuando los veías en el aula, tú eres fulana. O sea, O era rubia, ahora tiene el pues, pelo sí, moreno. exacto. Entonces, realmente, y creo que todo docente debe conocer a sus estudiantes. Entonces, por eso me gusta mucho la tecnología mixta, el modelo mixto. El modelo mixto te permite estar en el aula, no siempre, no necesariamente, y luego hacerlo de manera virtual. Me gusta mucho la plataforma, me gusta el Google Meet, me gusta el Zoom. Y bueno, y crear las diapositivas, yo creo que esa es una herramienta maravillosa. Ahorita con inteligencia artificial se pueden crear unas diapositivas hermosísimas. Ya de hecho ya el Google te permitía crear unas plantillas distintas a las que te ofrece el sistema tradicional, ¿no? Que son siempre como muy encasilladas en lo mismo, ¿no? Pero ahora con la inteligencia artificial se crean plantillas más novedosas que conectan más al estudiante. Creo que la diapositiva es fundamental. También la clase grabada es importante en algunos momentos. ¿Cómo graba la clase? Grabarla. Lo único que para grabar la clase generalmente lo hago con el celular Ujú. y lo tengo que hacer muy, muy de noche para evitar que me estén llegando mensajes, ¿no? ¿Pero la sube a YouTube? Sí, ¿Es como un video? No, pues la puedo, o sea, la bajo con uno de estos sistemas que hay en el teléfono, MP3, MP4, y luego la coloco el link. Sobre todo que es una herramienta valiosa para el estudiante que se incorporó tarde, Ok. que no vio las primeras clases o hay una clase fundamental. Y luego también están las sugerencias. Pero quiero detenerme un momentico ahí, profe, porque a veces es un Ajá. tema de seguridad. ¿Esta clase grabada queda disponible para cualquier No, persona? solamente en la clase, después, bueno, sí, por Cuando dice la clase se refiere a su Google Classroom. Exactamente, Ok, queda allí en la perfecto. clase. Cuando tú terminas el curso, pues sencillamente la archivas o la quitas. ¿Y no le ha Yo la pasado quito. que generalmente. alumnos de semestres anteriores, años anteriores, todavía están usando el material? ¿Eso pasa? Mira, me ha pasado muchísimo. Ok. Te voy a explicar una experiencia muy novedosa. Siempre he querido que los estudiantes tengan acceso a herramientas, pero a herramientas académicas, ¿no? Entonces, en alguna oportunidad estaba enseñando una parte de la materia que era muy difícil conseguir el material y no sabía, estaba pensando cómo lo llego. Entonces, me dice un sobrino que estudió todo esto, él es ingeniero en computación. Ok. Por cierto, salido también del cyber, ¿no? O sea, que le encantó por el asunto del cyber, entonces estudió la ingeniería de computación. Y entonces me dice, vamos a crearle un blog y todas estas cosas y montamos unas guías. Que no, realmente nunca las hice, fueron unas clases grabadas. Un blog público. Sí. Cualquiera puede entrar. Público totalmente, todavía existe. Ok. Y todavía están allí ese material, ¿no? ¿Cómo es el blog? El blog es... Vamos a hacerle publicidad. No, pero sí, casi no lo reviso ahora, pero erwin70.googlepages.com. Erwin70.googlepage.com. Ajá, .com. Exacto, Buenísimo. sí. Ok. Entonces lo creamos y allí subí unas clases grabadas de una estudiante estos estudiantes que les gusta grabar clases y al final cuando pasó de curso me dijo, mire, yo grabé todas sus clases, me las obsequió, yo les hice unas revisiones, unas correcciones
y las monté allí. ¿Esto es audio o es video? No, clase grabada, ella las grabó por audio, pero ella las transcribió. Ah, ok. Y texto. Sí, exacto. El texto me lo ofreció. Pues me dijo, mira, esto fueron sus clases y tal cuestión. Y yo lo llevé a ese blog. Bueno, mira, como 2 años después me di cuenta que estaban negociando, que había estudiantes que estaban vendiendo mis guías y todas estas cosas. ¿Pero le daban el reconocimiento? No, para nada, para nada. Entonces, cuando yo, ¿cómo a ti te llegó este material? Porque realmente no, es que fulano de tal lo está haciendo. Entonces, bueno, yo lo llamé, le dije, esto no es ético, ¿qué estás haciendo? Esto es para los estudiantes, tú las estás vendiendo. O sea, entonces... Bueno, el muchacho se sintió, no, ¿me va a quedar la materia? No, para nada. Una cosa no tiene que ver con la otra. Lo que pasa es que tú vas a ser un profesional. Claro. O sea, si estás haciendo esto en este nivel, imagínate qué tipo de profesional vas a ser. Claro. Le dio mucha pena. Sí, pero sí, negoció con mi guía. Exacto, con su propiedad intelectual. Con mi propiedad intelectual. Claro. Yo siempre pensaba que uno en la vida en general, pero en la universidad, como egresado universitario que soy, uno no solamente aprende conocimiento, uno también aprende ética, aprende responsabilidad. Esa es la formación integral del estudiante. Esta es la palabra, buenísima, formación integral. Entonces ahí es que uno se da cuenta que realmente quizás, bueno, estás formando. No raspo al alumno, como decimos en Venezuela, no te raspo porque... sabes el conocimiento que es la preocupación primera del estudiante. ¿Me va a aplazar la materia? No, claro. Un momentico. Exacto, porque bueno, al fin y al cabo tienes el conocimiento, pero éticamente estás incorrecto. No, lo que tú estás haciendo dice mucho de ti. No sé qué tipo de profesional vas a ser. Me da miedo, me da hasta miedo pensarlo. Así es. Entonces, viendo un poco este kit de herramientas que usted utiliza para dar clases, tenemos este blog que, bueno, no sé si lo dejó después de ese incidente. Sí, el blog siempre, de hecho, a veces se me olvida y entonces hay estudiantes que saben que existe el blog. No sé cómo. Profesora, unas guías que ¿Alguna vez se ha googleado, profe, usted misma? ¿Me? ¿Googleado? ¿Se ha buscado usted misma en Google? Sí, muchísimas veces. ¿Qué sale cuando la googleamos? De todo. Yo trabajé mucho. ¿Salen fotos? Todo, imágenes, todo. De verdad que Luis González es muy conocida por Google. No sé por qué. No entiendo. Salen sentencias. De hecho, en estos días estaba dando una charla sobre el traslado internacional de niños, niñas y adolescentes. Con la profesora Yajaira, vamos a hacerle la publicidad. Un saludo a la profesora Yajaira. Un saludo a la profesora Yajaira. Y pues, dando la clase, pues hablé de una sentencia muy interesante de 2 chicas, 2 menores que yo defendí. Una tenía 16, 17 y la de 17 representó a la de 16. Es un caso que luego me di cuenta por Google que había llegado al TCJ. O sea que de verdad lo defendí aquí en el estado de Carabobo. Ella logró la autorización, logró representar a su hermana siendo menor de edad. Ellos iban a cobrar un beneficio. Bueno, entonces había una participante de ese curso que estaba dando que inmediatamente me dijo, pero necesito el link, necesito esa sentencia, debe ser que tiene el caso. La profesora Yajaira le dijo, percibo acá que tú tienes una angustia como esta. Y mientras lo estaba dando, empecé a googlear a ver si conseguía el link de la sentencia, porque definitivamente yo en mis archivos no la tenía. La había visto en algunos, bueno, la conseguí y se la coloqué. Bueno, muchísimas gracias, etcétera. No sé de verdad qué problema tendría ella, o sería algún caso familiar o particular, quizás como abogado, aunque la mayoría de los que estaban allí pocos eran abogados, la mayoría eran educadores. Sí. Entonces, usted utiliza Zoom, utiliza Google Classroom, el blog. Me gusta ¿cuál fue el que dije? El de conferencia, el Google Meet. Google Meet. Me gusta mucho el Google Meet. Para comunicarse con sus alumnos, más allá del correo electrónico, ¿utiliza alguna herramienta? Sí, hoy en día ya se puede dar el teléfono porque es que está en Google. Tú le colocas y entonces dateas, no sé qué más. Y ya hoy sí se puede dar el número telefónico. Entonces también. Igual la gente ya como que no acostumbra a llamar. Ahora prefieren escribir. Sí, escribir. Para mí es fundamental el correo electrónico. Porque cualquier duda, es eso. Y a través de las plataformas, ¿no? Las plataformas son interactivas. Hay universidades como, por ejemplo, la Fermín Toro tiene su plataforma Saya. Y es una plataforma interactiva. Donde el estudiante puede comunicarse, y me parece que son plataformas. Bueno, también lo es Classroom, ¿no? Pero me parece que esta otra plataforma como que... Bueno, la profe hoy vino haciendo publicidad a todo el mundo. Saludos a la Fermín Todo. Qué saludos a vergüenza, Classroom. Saludos a Google.
Qué vergüenza. Es el día de la publicidad con la doctora Ervi. No lo vuelvo a González. hacer, me voy a portar bien de ahora en adelante. Les recuerdo a todos que estamos, el día de hoy nos acompaña la profesora doctora Ervi González, quien es profesora universitaria, 30 años ya de experiencia y evidentemente una larga y prolífica carrera académica. Y es el episodio número 4 de esta temporada número 2 del podcast Apaga y Vuelve a Encender, el espacio para el humano en Internet, que hemos denominado Encriptando el Aula, cómo educar con seguridad. Profe, para ir cerrando un poco y no quitarle tanto tiempo, si usted el día de hoy le presentan un nuevo profesor recién egresado, así empezandito, su primera clase, ¿qué le recomendaría que él haga para que no tenga que vivir todos estos malos ratos que usted pasó como profesor en estos 30 años? Siempre se lo dije a los profesores. Lo primero es formarse. Okay. El profesor cree que luego que obtiene el título profesional ya lo tiene todo. Nosotros estamos hablando hoy en día de otros lenguajes. El lenguaje tecnológico definitivamente hay que manejarlo. Y eso distingue a un buen profesional del que no lo es. Si tú te vas a dedicar a la docencia, en este caso la tecnología debe ser las herramientas académicas, que en este momento son muchísimas y cada vez más avanzadas. Yo siempre le decía esto a los profesores: prepárense, tomen cursos, esto es fundamental, porque si no el estudiante va a saber más que el profesor en esa materia. Y eso también hay que saberlo manejar. Eso es porque correcto. Eventualmente el alumno Siempre, en algo va a saber más que tú. Totalmente. Y si no estás preparado te va a agarrar. Te va a agarrar. Lo mismo los idiomas. Claro. El idioma es fundamental manejarlo. Entonces, lo primero que yo siempre le decía al docente: familiarícese con herramientas tecnológicas, académicas y todo esto. Eso le diría yo hoy en día al docente. Y luego establezca procesos de comunicación con el estudiante. No puede existir una pared entre el docente y el estudiante. Todos son seres humanos y todos tienen que involucrarse en esa tarea, porque la tarea de la enseñanza hoy en día no es solamente del docente, es también del estudiante. Y sobre todo los espacios virtuales comprometen al estudiante, tiene más libertad, pero un compromiso. Por eso es que se dice, no salen tan bien en las evaluaciones online, es mejor las presenciales, y los estudiantes prefieren las presenciales, pero porque el online compromete. Tienes tiempo libre, pero debes también responder y manejar herramientas. El estudiante hoy en día, sin embargo, sobre todo los jóvenes, están más familiarizados. Ellos han nacido en una era digital que quizás algunos docentes no, otros sí, otros son jóvenes y han nacido también, por lo menos tienen una parte de la era digital. Mi generación no. Mi generación tuvo que incorporarse. Volver a aprender. Volver a aprender, y esto es fundamental. Ese es el segundo paso. ¿Y hay un tercer paso o ya con dos? Mira, yo creo que eso, la comunicación y seguir aprendiendo, seguir aprendiendo. Yo creo que con ese, yo creo que la tercera sería el respeto. El respeto. Bueno, claro. Bueno, entre seres humanos siempre debe haber respeto. El respeto, sí. Fíjese que hay un profesor de medicina de la Universidad de Carabobo, no recuerdo en este momento el nombre, pero él siempre contaba que cuando él fue a Francia a hacer su posgrado, hace algún tiempo seguramente, a él no le daban clases como tal, sino que el profesor, en este caso un médico también, se sentaba y hablaba lo que ellos llaman clínica, o sea, lo que el paciente que vio hoy tiene estas características. Y el profesor, que está contando, se regresaba y bueno, no vimos el tema, debe ser que lo va a ver la semana que viene. A la siguiente semana se repetía la escena y él nunca vio contenido. De repente, según lo que decía el programa, a la semana 4 o 5 había un examen. Y él decía, bueno, debe ser que no va a haber examen porque nunca me dio el tema 1. Y en verdad el examen fue el día que estaba programado y todo el mundo salió bien y él salió aplazado. Y él le preguntaba a los compañeros, pero ¿por qué tú te preparaste si el profesor nunca dio tema? Entonces él decía esta frase que a mí me quedó mucho. En Venezuela, por lo menos en la época en que él estudió, estamos acostumbrados a que nos den el tetero. O sea, uno va para que el profesor te dé el tema. Sí. Y en otros países o en otros sistemas no es así. Sí. Tú te tienes que formar. Totalmente. El profesor está para responder dudas. Sí. O sea, si alguien tenía una duda, seguramente, mire, no entendí tal cosa, va y te acompañaba, te corregía. Pero no da el tema, que estamos como muy acostumbrados en Venezuela. Mira, yo tengo una experiencia, pero voy a hablar ahora de la Central, ¿verdad? Tengo una experiencia muy hermosa en mi universidad. Quiero mucho la Universidad Central. Un saludo a todos los UCB. UCB. No, la UCB, estaba en la Central. Sí, bueno, que yo quiero mucho a mi UC. Yo tenía un saludo a la UC. Un saludo, también a la UC, a la UC también, Dios mío. Tengo la primera formación de la UC, sin embargo, estudié más tiempo en la UCB.
a mí me pasó una experiencia como esa que está narrando y quiero transmitirla. Ok. Porque yo tenía el modelo de los estudios de Derecho de llevar en aquel momento, grabar las clases. Es lo que hizo la estudiante conmigo, ¿no? Y ese modelo es totalmente errado, ¿no? Entonces yo en una clase, por cierto, me le estaba dando un embajador, que por cierto, también hoy en día la biblioteca de la Universidad Central, la de Ciencias Jurídicas, lleva su nombre. Esa se quedó viendo el grabador y me dijo, usted necesita eso. Pero de manera despectiva. No, como un consejo. Ah. Me dijo, usted necesita eso en pleno curso. Ok. Imaginarás una valenciana que está llegando a Caracas y que delante de todos tus compañeros le digan eso, ¿no? Y él me dijo, mi materia la puede estudiar por cualquier libro de historia que tenga más de 200 páginas. Ah, no, pero era también casi que una amenaza. No, es así. Okay. Es una recomendación para la vida. Okay. Cualquier materia tú la puedes investigar en cualquier libro que tenga más de 200 páginas. Claro, o sea, que como que no es lo que yo te diga, es lo mismo que está en el libro. Exactamente, ya. O sea, que tú tienes que buscar las herramientas. Claro. Que tú tienes que investigar, que tú no tienes que memorizar ni repetir lo que yo estoy diciendo acá, que la materia de él se puede buscar en cualquier libro, fíjate, pero algo interesante, que tenga más de 200 páginas, que no sea un folleto, que no sea cualquier libro. Lo que me está diciendo es, mira, búscate un buen libro y allí vas a aprender las herramientas para mi clase. Pero fue hasta premonitorio. Porque hoy en día yo creo que eso es lo que pasa con dar clase hoy en día, que los alumnos es muy difícil atrapar su atención porque ellos saben, como yo lo sé, que todo lo que yo estoy diciendo está en Google. Entonces, como que ¿para qué me van a prestar atención si agarran el teléfono, se pegan a un Wi-Fi y lo que yo lo dije lo van a conseguir? Yo no sé si esto todavía existe, el Rincón del Vago. O sea, yo tampoco sé, no lo sé. Pero vamos a nombrar algo un poco de ejemplo, pues, ¿no? O sea, monografías.com y eso no lo sé. No sé si todavía existe, pero bueno, estamos aquí botando la cédula, ¿no? Entonces, claro, si eso es así, ¿para qué te voy a prestar atención? Pero entonces yo diría lo que dijo el profesor. O sea, no es lo que yo digo, el conocimiento está allí. Está allí, búscalo, investígalo. Claro, muy bueno, es premonitorio, de verdad que sí. Premonitorio, mira, te voy a decir, era la década de los 90. Eso me quedó a mí marcado. Realmente hay que investigar. La investigación, hay universidades o profesores o docentes que se dedican a esto, de que el estudiante realmente investigue. Yo más nunca utilicé esas herramientas. Claro. Para nada. Y terminando un poco con el ejemplo que yo le contaba de dar el tetero a los alumnos, usted es internacionalista, doctora, ¿tiene alguna experiencia con estudios en otros países que usted pueda decir, mira, es igual, es peor, es mejor que en Venezuela, o es diferente? Sí, bueno, tengo experiencia con Chile, básicamente, donde incluso he sido árbitro de revistas y estas cosas. Mira, por cierto que estuve en un congreso en Chile, pero hace bastante tiempo, hace más de 10 años, y yo veía que en Venezuela se forma bien. O sea, que hay una percepción de que en Venezuela, por lo menos para ese año, ¿no? Había personas de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, había personas de una universidad de Guatemala. Compartí con muchos docentes en ese congreso y realmente me quedó la impresión de que nosotros teníamos un buen nivel, ¿no? O tenemos un buen nivel, no sé todavía, porque de verdad que ya dejé las aulas hace tiempo. Bueno, no las dejé completamente, pero sí las dejé hace tiempo. En Chile tengo la percepción de que el estudiante tiene un nivel básicamente como el de una universidad católica. No voy a seguir diciendo como una universidad de estas ranqueadas en Caracas, por decirlo. Yo incluso podría decir que de algunas universidades nacionales tiene un nivel en Chile. La educación es muy parecida. En otras universidades no vi los mismos niveles, en otros países. Estaba creciendo. Tuve una experiencia con una universidad en Argentina que realmente no tenía, y estamos hablando de Argentina, ¿no? Claro. Que no tenía el nivel que, por ejemplo, podía haber en la de Chile, ¿no? Y en algunas de Venezuela. ¿Sí? Basándose en 30 años de experiencia, pandemia, pospandemia, cargos administrativos, recomendación final, últimas 2 líneas, resumiendo un poco de nuevo, para ese profesor que está empezando, que va a dar sus primeras clases, ya nos dio 3 tips básicos, que es edúcate,
el respeto y la comunicación con los alumnos. Comunicación es ¿Cuál sería fundamental. la conclusión final entonces, profe? Mira, la conclusión final es que ser docente es una vocación. El que quiera ingresar a la carrera docente tiene que hacerlo por vocación. Si tú estás buscando, no ni siquiera en Venezuela, bueno, quizás es obvio, pero en cualquier parte del mundo, debes tener vocación. Si no tienes vocación para la docencia, definitivamente no lo hagas. ¿Cuál es el mejor nivel, cree usted, para ser docente? ¿Pregrado, posgrado, bachillerato, no sé? Me gusta pregrado. ¿Prefiere pregrado? Sí. ¿Los agarra más frescos? Porque el alumno quiere aprender. Ah, Sí, en cambio, por ejemplo, a nivel de doctorado, la persona lo que está buscando es tener justamente el título de doctor. ya. Sí. Quizás una especialidad podría ser. Podría Ok. ser. ¿Maestría por ahí? O maestría. Acuérdate que la diferencia es que la maestría forma investigadores, ¿no? Ok. En cambio, la especialidad forma litigantes, en el caso Ok, del derecho. de los abogados, Exactamente. Entonces, creo que una maestría que el estudiante quiere investigar y quiere ser magíster, pero no es ese apetito de ser doctor. De verdad que no he tenido una experiencia que se diga, vamos a decir, como la de pregrado. En pregrado hay estudiantes que quieren realmente hacerlo, que quieren aprender. Obviamente, luego tener su título de profesional, pero no por un ego, sino porque quieren formarse y quieren seguirse formando. He tenido alumnos brillantes que luego han dado que ver y que hacer en otras universidades, en otros países, y eso a mí me llena de mucho orgullo. La verdad que yo digo a veces que el estudiante, o siempre debería el estudiante superar al maestro. Yo cuando veo estos casos me lleno de un gran orgullo, porque yo digo, bueno, se formó muchos que han querido ser internacionalistas como yo y que me lo dicen. Porque acuérdate que mi materia no es así como de que le gusta a todo el mundo. Generalmente el derecho se busca en lo económico, lo práctico. Claro. Y en el derecho internacional hay que investigar mucho, hay que gustarle mucho la política internacional porque está involucrada. Sí. Yo diría eso, hay que tener mucha vocación como docente para que entonces luego no te defraude aquellas otras circunstancias que pueden estar a la par de esto. Bueno, que si no tengo esto, que si no tengo lo otro. Claro. Realmente se te llena simplemente con la vocación. Yo tuve docentes que me decían, solamente 3 horas o solamente 6 horas, no quiero más, lo único que quiero es enseñar. Ese es el tipo de docente que debe buscarse. Yo siempre he pensado y dicho en varias oportunidades, en varias partes, que el acto más generoso del ser humano es enseñar. Sí, totalmente. Porque entregas lo más valioso quizás que tenemos, ¿no? Sí, Que es conocimiento. sí, Entonces, totalmente. de verdad que suena muy bonito esta de defender al estudiante de pregrado, porque quizás es el que tiene más ilusión, ¿no? Totalmente. Todavía enamorado de su Sí, profesión, de su carrera futura. Bueno, eso fue todo. El día de hoy nos acompañó la doctora Elvis González, profesora universitaria, y estuvimos hablando sobre encriptando el aula, cómo educar con seguridad dentro del aula universitaria, específicamente en Venezuela. Episodio 4, temporada 2 del podcast Apaga y Vuelve a Encender, un espacio para el humano en la tecnología, disponible en todas sus plataformas de podcast. Y bueno, nos seguimos escuchando. Muchas gracias.